Dios les bendiga. Bienvenidos al devocional matutino. Sigo confiando en Dios. Quiero cada mañana. Esposos Sánchez Mosquera, bienvenidos. Aferrarme más a Él es mi deseo. Los afanes del día. Un saludo muy especial en el nombre admirable de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, en este hermoso día que el Señor nos regala para estar en su divina y santa presencia. Hoy, 19 de enero, vamos con la bendición de Dios, creciendo en la obra del Señor siempre. Quiero invitarles a la lectura a la palabra del Señor en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 5, en el verso 3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Qué hermoso consejo Dios da a través del apóstol Pedro. Un consejo para los pastores, siendo ejemplos de la grey. A eso nos ha llamado el Señor, estimado hermano y estimado pastor que en este día está escuchando este devocional matutino. Sigo confiando en Dios. El pastor no se puede desubicar de cuál es su función, cuál es su labor, a qué fue lo que lo llamó el Señor. Aquí el apóstol Pedro le recuerda a aquellos que se han desubicado, a aquellos que se les olvida cuál es la función que tienen frente a la hermosa, amada iglesia del Señor. Es que la iglesia del Señor no es cualquier cosa. La iglesia del Señor se respeta, la iglesia del Señor se apacienta, la iglesia del Señor se cuida, se alimenta, se fortalece, se guía. Y aquí el consejo es, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Hay dos aspectos y este es el primero, porque fácilmente al pastor se le puede olvidar que no es el Señor de la iglesia. Hay un solo Señor. Y no puede creerse el pastor que es el Señor y tratar a la iglesia, a sus consiervos, a la grey del Señor, al rebaño del Señor de cualquier forma. No, hay un Señor que se llama Jesucristo y a Él tenemos que rendir cuentas de todo lo que hagamos con la amada iglesia del Señor. Y el segundo punto es siendo ejemplos de la grey. Los pastores han sido llamados por Dios. Es más importante la iglesia que el pastor, porque por la iglesia fue que Dios constituyó pastores. El Señor edificó su iglesia, estableció su iglesia y puso los pastores como servidores de Dios que deben estar al cuidado de la grey. Los pastores Dios los ha puesto para cuidar la grey del Señor o el rebaño. Es tener la labor de tratarlos bien, de alimentarlos, de apacentarlos. Pero aquí hay algo que se debe tener muy en cuenta y es ser ejemplos de la grey. Dar ejemplo, ser ejemplo. Porque la iglesia no solamente oye, sino la iglesia ve. La iglesia no solamente recibe un mensaje muy bonito que se puede dar el domingo o cualquier día de la semana, sino la vida del pastor es leída diariamente. Por eso el llamado que Dios hace a través del apóstol Pedro es ser ejemplos de la grey del Señor. Dar ejemplo, ya que eso es lo que la iglesia considera en el pastor y es cuál es el resultado de su conducta e imitad su fe. Grandes bendiciones, grandes privilegios tenemos como servidores de Dios, claro que sí. Dios nos ha puesto en una estima alta, Dios nos ha puesto a servir a la amada del Señor, a cuidar a la amada del Señor, pero esto hay que hacerlo con temor y temblor delante del Señor. El hermano que se puede considerar
más pequeño en la congregación para Dios es grande. La hermana que se puede estimar como muy pequeña en la congregación, para Dios es muy grande, porque por cada uno Dios dio su sangre en la cruz del Calvario en su manifestación en carne. Así que este consejo en esta mañana, en este devocional, es ser ejemplos de la grey del Señor. Y a la iglesia del Señor sigamos sirviendo a Dios, caminando con el Señor y mirando esos buenos ejemplos que los siervos del Señor dejan en las congregaciones para seguir. Que el Señor Jesucristo nos continúe bendiciendo. Quiero cada mañana despertar en su gracia, aferrarme más a Él es mi deseo. Los afanes del día quieren afectar mi vida, pero confío en Dios, Él me ayudará. Su amor sin igual siento al despertar, al oír las aves cantar y ver el sol brillar. Quiero descansar en Él, necesito de su poder para enfrentar mi vida sin temor a caer. Sigo confiando en Dios, Él me guiará, me sostendrá. Sigo confiando en Dios, me da seguridad, en sus manos venceré. No debo por qué temer, su misericordia conmigo va. Sigo confiando en Dios, Él me guiará, me sostendrá. Sigo confiando